Estamos en medio de esta serie llamada Dios y el sufrimiento. Espero que la gran mayoría de ustedes hayan estado en toda la serie. Básicamente estamos hablando de cómo Dios trata con nosotros, cómo nos ayuda, nos guía, nos fortalece, nos transforma a través de los procesos de sufrimiento. Levante la mano el que en algún momento de la vida ha sufrido. Levante su mano. Voltea a su alrededor. Algunos levantaron dos manos, ¿verdad? ¿Cómo Dios trata con nosotros? Bueno, eso es lo que estamos hablando en varios temas diferidos. Hoy vamos a hablar sobre las dificultades. Y cuando nos referimos a las dificultades, yo no me refiero al trámite que tiene que hacer en el Seguro Social para que le den una cita con el especialista. Cómo es difícil, que va uno a la ventanilla de no sé qué, lleva un calcetín de su abuelita, y luego a la ventanilla de no sé qué, pues necesita el calcetín que dio acá, pues regrésese. No me refiero a ese tipo de dificultades. Me refiero a los momentos en los que realmente nuestro corazón está sacudido, nuestras entrañas conmovidas. Vamos a ir definiendo un poco más este concepto, pero creo que a simple vista se entiende. Déjenme plantear estas preguntas a la luz de todo esto. ¿Cómo es que el pueblo de Dios o los cristianos debemos de responder ante las dificultades? ¿Cómo es que aquellos que hemos confiado en el Señor Jesús y en su palabra podemos reaccionar ante las cosas terribles que nos suceden? Habíamos ya establecido domingo pasado que es inevitable estar en este mundo y pasar por el dolor. El asunto es cómo nosotros vamos a responder y la respuesta que vamos a encontrar a través del mensaje de la palabra. Va a ser un viaje por el día de hoy muy interesante. De veras, con mi corazón les digo, síganme. Yo sé que siempre lo repito, esta serie va a requerir de mucha de nuestra inteligencia y nuestro entendimiento. No se me pierdan por un instante, manténganse conectados porque va a ser muy interesante. Al final de este mensaje vamos a regresar a esta verdad central, pero lo que queremos llevarnos como una idea en este mensaje hoy es esto: en medio de las dificultades, la fe y la confianza en el carácter de Dios son una cuerda que nos rescatará del hoyo de las dudas que experimentamos. Piensen en esto, que están explorando por ahí la naturaleza y de pronto una grieta en una cueva o algo los hace caer en un hoyo del cual no pueden salir. Ya están en el hoyo. No es como que el momento en el que los rescaten va a evitar que no estén en el. Pues ya están en el hoyo, pero la cuerda sería parte del rescate. La cuerda sería la fe y la confianza en el Señor, que Él nos va a rescatar de la circunstancia donde estamos, que vamos a pasar por ese proceso. Desde el momento en que tomemos esa cuerda y salgamos a la superficie, va a ser un proceso que quizás requiera algo de esfuerzo, confianza en el rescatista, pero el hoyo sería la circunstancia, la cuerda sería la fe, el rescatista sería nuestro Dios. Entonces vamos a llevarnos este concepto al final de todo esto. Déjenme platicarles una historia que leí sobre un rabino llamado Harold Kushner. En 1996 su casa fue sacudida, su familia fue sacudida porque recibieron la noticia de un diagnóstico. Su hijo Aarón, de 3 años de edad en aquel entonces, había sido diagnosticado con una enfermedad que se llama el envejecimiento prematuro. Este síndrome es una enfermedad muy rara, pero hace que las personas envejezcan rápidamente, ¿verdad? Yo sé que algunos de nosotros envejecemos, pero porque nos la pasamos renegando, pero ese es otro método de envejecimiento. Pero estas personas con este síndrome, lo que sucede es que el envejecimiento que tardaría, digámoslo así, 8 décadas, sucede en 8 años. Este pequeño Aarón, a los 11 años de edad, falleció por vejez, por el síndrome. Y esto lleva al rabino Kushner a buscar respuestas. Lo lleva a un viaje a encontrar ese famoso ¿por qué? El rabino se dedicó a encontrar respuestas al respecto. ¿Y qué sucede? Que cuando él creyó que había encontrado la respuesta al porqué de Dios de esto, escribió un libro. El libro que escribió, creo que aparece aquí, cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Cuando usted
vea este libro en una librería, no lo compre. Yo se lo voy a platicar. No lo compre. No va a servir de nada. Les explico por qué. Porque el título es muy atractivo. Cuando uno está pasando por ese tipo de cosas, uno ve cualquier título como esos y naturalmente lo compra. Pero aunque el título es muy atractivo, el concepto es engañoso porque realmente no hay gente buena. Entonces, preguntar o establecer que cuando a la gente buena o por qué a la gente buena le pasan cosas malas es incorrecto a la luz de las Escrituras. Las Escrituras nos dicen, Romanos 3:23, aparece aquí en pantalla, que todos hemos pecado. La Escritura nos dice en Isaías 64:6 que nuestras mejores obras, lo más bueno que ustedes puedan hacer, hogares de niños, ayuda a los necesitados, ayudas humanitarias, todo lo mejor que tú piensas que hace que tu vida brille, comparado con la bondad de Dios, es un trapo de inmundicia. En esencia, el ser humano no puede producir nada de bondad. Necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas para poder nosotros reflejar o actuar en bondad. ¿Qué sucede con este pequeño Aarón? Alguien pudiera decir, bueno, él no tenía pecado, y todo en la Escritura apunta a que sí, efectivamente, ¿verdad? Los niños hasta cierto punto tienen la conciencia del pecado, pero no será el primer niño que muere a una edad prematura, ni en la historia de la humanidad, ni atrás, ni delante, ni actual. No será el primer niño que muere. ¿Cuántos niños realmente han fallecido aún en el vientre de su madre? ¿Cuántos niños han nacido y mueren en poco tiempo? ¿Cuántos niños han llegado a los 8 años, 11 años, 10 años? ¿Cuántos han fallecido a los 18 años? El por qué suceden estas cosas, sinceramente, no tenemos la capacidad de entenderlo, porque Dios en su soberanía sabe por qué. Yo pensaría que la gran mayoría de estos casos suceden para que Dios pueda probar nuestras vidas y para que puedan surgir efectos a los cuales Dios quiere que nosotros lleguemos. Pero encontrar realmente un porqué nos va a embarcar en un viaje en el cual no hay una respuesta ni hay una salida. Solamente Dios sabe tantas cosas que nosotros preguntamos. Un día en el cielo, todas las cosas serán manifiestas ante su presencia. Entonces, si nosotros pasemos de un lado la vida del pequeño Aarón, que a lo mejor Aarón tuvo una vida extraordinaria, a lo mejor con dolencias, pero levante la mano el que no ha tenido dolencias y dificultad. El asunto que hace este título o este libro medio engañoso es que el rabino Kushner no está planteando por qué a su hijo bueno le sucedió esto. Lo que él está planteando es por qué a él y a su familia, entre comillas, buena, le sucedió esta tragedia de su hijo. ¿Me logro explicar? Y en base a esto está el planteamiento. Él dice, ¿por qué a nosotros, siendo buenos, nos suceden estas cosas malas? ¿Por qué Dios lo permite? El asunto es si realmente hubiera gente buena, no habría sido necesario que el Señor Jesucristo tomara la culpa de la humanidad. Me explico, el sacrificio de Cristo carece ahora de significado. Pero debido a que no había ni uno solo bueno, ni una sola esperanza, Cristo se hace carne y toma nuestro lugar de castigo. Enseñanza esencial de la fe, ¿verdad? El libro no se trata de qué debemos, por eso les digo que no lo compren. No se trata de qué debemos de hacer cuando cosas malas nos suceden. El libro se trata del viaje que este hombre tuvo y las conclusiones a las que llegó de por qué Dios había hecho estas cosas. Y bueno, que el ser humano busque un porqué cuando hay dificultades no es nada nuevo. Ha sucedido y seguirá sucediendo. Lo mismo sucedió con el profeta Habacuc. El profeta Habacuc se encontró en una circunstancia tan difícil que lo llevó a hacer estas mismas preguntas a Dios. ¿Por qué? El profeta Habacuc preguntó más de una vez a Dios, ¿por qué? El profeta Habacuc se dedicó a buscar a Dios, y esta búsqueda de Dios lo llevó a encontrar claves, formas, principios
un encuentro con Dios que lo transformó y lo ayudó a tratar con las dificultades. Entonces, si nosotros por el día de hoy nos echamos un clavado y echamos un viaje a lo mejor un poco superficial por el libro de Habacuc, nos va a bendecir de tantas maneras y yo les pediría que confiaran en mí al respecto. Entonces, ¿por qué no vamos empezando? Vayan abriendo sus Biblias en el libro de Habacuc. En que lo encuentre primero va a recibir un premio, y el que lo encuentre al último, un castigo. Es de estos libros pequeños que nos hacen ojear, ¿verdad? Así es de que les voy a dar tiempo. Ya que lo encuentren, pongan una marca ahí, porque por el resto del mensaje vamos a permanecer ahí en el libro de Habacuc. Vamos a mí, tú puedes. Tengo fe en ti, hermano, tú puedes. Muy bien, ya lo tienen todos, ¿verdad que sí? Muy bien, al final castigo a nuestro compadre Samuel Aldaz. Aquí va. El profeta Habacuc está preguntando por qué. ¿Por qué tantas circunstancias? Vamos a ver el primer porqué de Habacuc como un primer punto. Déjenme les empapo con un poquito de contexto, va a ayudar bastante. El profeta Habacuc fue quizás el último de una serie de varios profetas que Dios envió al reino de Judá para ministrar a este pueblo y para guiarlos al arrepentimiento. El Señor enviaba profetas con una sola razón: volver a conectar los corazones de su pueblo con Él mismo. Entonces está este profeta ministrando sobre el reino de Judá. Si nosotros hemos estudiado un poquito o entendemos, el reino de Israel fue dividido, y esto es muy importante entenderlo. El reino de Israel, que estaba formado por ¿cuántas tribus? 12 tribus, se dividió. Esta es la historia rapidísima. El pueblo de Israel era cuidado o gobernado por jueces, y de repente el pueblo de Israel ve que en el mundo había reyes y le pide a Dios un rey. Dios les dice: tengan cuidado porque no les va a ir bien con los reyes. Ellos se aferraron a buscar un rey, y entonces el Señor establece a Saúl como el primer rey sobre Israel. Resulta que Saúl no fue alguien que realmente tenía un corazón conforme al de Dios, y el Señor lo mueve a un lado y levanta al rey ejemplar llamado David. David, a pesar de sus fallos, es como el modelo ideal de un rey ejemplar. De hecho, tantas veces en la escritura se dice: si anduvieras en los caminos de David tu padre, aunque fueran 4 generaciones abajo. De David le nace otro rey, su hijo, llamado Salomón. Salomón, después del liderazgo de David, lleva al reino a la cúspide de lo que llegó a ser Israel. Nunca antes había habido tanta prosperidad, tanta bendición. Se construyó el templo. Salomón fue reconocido por la sabiduría que Dios le otorgó. Pero después de la muerte de Salomón, los detalles sería complicado entrar en ellos, en otra ocasión los veremos. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide. Lo que sucede entonces es que 10 tribus en la parte norte se separan y se hacen llamar a sí mismos el reino de Israel. 2 tribus en la parte sur, que es Judá y Benjamín, se separan y se hacen llamar a sí mismos Judá. A partir de este momento en las escrituras, Israel es 2 reinos al mismo tiempo. Por eso cuando nosotros leemos el libro de Reyes, vamos a encontrar que se levanta este rey fulano de tal, hijo de fulano de tal, y gobernó sobre Israel tantos años. Y este otro rey gobernó sobre Judá tantos años. Y el libro de los Reyes nos está intercalando reyes de Judá y reyes de Israel. Cuando estudiamos los profetas, sean mayores o sean menores, nos damos cuenta que algunos de ellos dicen casa de Israel y otros dicen casa de Judá. Una nación, 2 reinos. Dios en su misericordia enviaba profetas tanto a Israel como a Judá. Con ambos trató y a ambos los quiso llevar en todo momento al arrepentimiento, porque una y otra vez el corazón del hombre llega a la misma conclusión: busca la maldad, no puede producir bondad por sí mismo. Entonces, este es el contexto. Aquí está Habacuc como el último de una serie de profetas durante el tiempo que existió Judá. Y Habacuc está en medio de un entorno.
El pueblo está inundado. Judá está inundado de inmoralidad y de pecado y de apatía. El pueblo de Dios está tan apático que hizo desesperar al profeta, porque predicaba y no veía resultados. Y en cierta forma creo que aquellos que están a cargo de una congregación en algún momento llegamos a hacernos las mismas preguntas. ¿Por qué el pueblo de Dios es tan apático? ¿Por qué es tan difícil que nuestras congregaciones se enciendan en una pasión con el Señor y lo rindan todo? Y uno inevitablemente llega con el Señor y le dice: Señor, ¿por qué? Por favor, ten misericordia, ayúdanos, haz algo, Señor. Aquí está Habacuc pasando por estas pisadas que otros han pasado y otros seguirán pasando. Aquí está el primer porqué de Habacuc. Acompáñenme al capítulo 1, versículo 2. Dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según tu verdad. Por cuanto el impío acosa o asedia al justo, por eso sale torcida tu justicia. Aquí está el primer porqué de Habacuc. ¿Por qué el Señor no está haciendo algo? Fíjense en la respuesta de Dios en el 1:6. Dice el Señor: porque he aquí, yo levanto a los caldeos, que es Babilonia, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. En sencillas palabras, Habacuc pregunta: Señor, ¿por qué no haces nada con el pecado y la apatía del pueblo? Y el Señor le contesta: pues tú no lo sabes todavía, pero sí estoy haciendo algo. Voy a levantar a la nación más terrible de este tiempo para que los tome por esclavos. Y entonces, claro que esto va a generar otro porqué. Vámonos con el segundo porqué aquí. Habacuc ahora está desconcertado. Como decimos en hebreo, está sacado de onda. Porque primero está preguntando por qué Dios no hace nada, y cuando el Señor le dice que va a hacer algo, ahora él está preguntando: ¿por qué Babilonia? Babilonia no solo era un reino de maldad, no solo eran perversos, violentos, famosos por destruir y hacer esclavos a otras naciones. Uno de los imperios más devastadores que vino de Babilonia. El único imperio peor que Babilonia fue Roma. Se las pongo así de sencillo. Y entonces como que el profeta está confundido. ¿Por qué? Porque Babilonia no solo era un imperio malvado. Ya habían pasado por Asiria y por, creo, Persia y otros imperios malvados, pero Babilonia era de veras lo peor de lo peor. Y no solo era esto, sino que Babilonia era el modelo ideal de un pueblo que se estaba oponiendo a Dios. El modelo ideal de un pueblo que desafiaba a Dios, ¿verdad? Terribles en su percepción, no temían a Dios. En el 1:15 está este otro porqué. Dice Habacuc: sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por eso hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios, que es incienso, a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. ¿Sí entendieron? Pues la verdad ni yo entendí la primera vez que lo leí, pero ahí es donde la Nueva Traducción Viviente nos ayuda bastante. Déjenme leerlo en Nueva Traducción Viviente. Pregunta el profeta: ¿tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes mientras ellos se alegran y celebran? Entonces adorarán sus redes y quemarán incienso frente a ellas. Estas son las redes. Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos, exclamarán. Está el segundo porqué del profeta Habacuc. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no haces nada? ¿Y por qué ahora Babilonia? Entonces el Señor iba a utilizar a Babilonia para tratar con el pueblo de Judá. De la misma manera que el Señor a veces utiliza circunstancias difíciles para tratar tantas cosas con nosotros. Vamos a ver
la respuesta de Dios al segundo por qué de Habacuc. El Señor le responde y le dice que también va a tratar con Babilonia. De hecho, el Señor va a matar dos pájaros con una sola pedrada. Va a permitir que Babilonia conquiste Judá y va a tratar con Judá, y después más adelante va a tratar también con la maldad de Babilonia. Pero de entre todo este mensaje, en el capítulo 2 encontramos dos puntos muy interesantes. Dos verdades que van a transformar todo este mensaje, transformaron la vida de Habacuc. Y si el Señor, o más bien tú permites que el Señor hable a tu corazón hoy, van a transformar tu vida. La primera de estas verdades es esta, está en el 2:4, dice la escritura: mas el justo por la fe vivirá. La segunda está en Habacuc 2:20, dice: mas el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Lo que el Señor está diciendo es que Él sigue siendo soberano. Si unimos estas dos verdades en un solo concepto, Él está diciendo: aunque no parece a tu vista humana, yo sigo estando en el trono. Que haya desastres y cosas y todo esto, o que las cosas no funcionen de la forma en como tú quieres, no quiere decir que yo no estoy en el trono. Él está diciendo: yo sigo siendo Dios, yo sigo estando en el trono. ¿Dónde habíamos oído eso antes? ¿Dónde lo habíamos leído antes? Oh, ya me acordé. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Queremos tener control de todo. Queremos que, como mencionamos ahorita, que la gente haga, que la gente no haga. Queremos dejar de hacer, queremos hacer. Pero hay momentos en los que nosotros debemos de ser conscientes que no tenemos el control de las cosas, y debemos de preocuparnos de aquellas cosas de las que tenemos control. El asunto es este: que el Señor nos diga que el justo por la fe vivirá y que Él está en el trono. Es decir, ten fe en Dios, que Él está en el trono. Es la columna vertebral, el punto central de todo el mensaje de Habacuc. Y tú te vas a sorprender que a partir de estas dos verdades, Habacuc deja de preguntar por qué es. Si leyéramos profundamente el libro, Habacuc dejó de preguntar por qué. Sus dudas ahora habían sido eclipsadas o opacadas por la grandeza de un Dios que no lo sorprende las cosas que suceden. Por la grandeza de un Dios que está en pasado, presente y futuro. Un Dios soberano cuyo dominio de la creación va más allá de nuestra comprensión. Las dudas de Habacuc empiezan a disminuirse. A partir de ese momento, su duda se convirtió en una fe creciente, con el solo hecho de entender que es la fe, la confianza en ese carácter de Dios la que nos va a salvar, y que es la verdad absoluta y contundente de que Él está en el trono. Entonces, a partir de este momento, Habacuc está más enfocado en cómo va a responder a la voluntad de Dios que en por qué Dios está permitiendo esto o aquello. A partir de este momento, en un tercer punto de este mensaje, encontramos 5 respuestas que Habacuc tiene después de que él entiende esta revelación de estas dos verdades. Déjenme compartir con ustedes estas respuestas correctas. Vámonos con la primera. Primera respuesta correcta de Habacuc ante la revelación de Dios. Bueno, entregó las cosas a Dios en oración. Es la primera respuesta que nosotros pudiéramos tener ante Dios: entregarle a Él todo. Habacuc, este Habacuc del capítulo 2 en delante, es un Habacuc notoriamente distinto al Habacuc del capítulo 1 y parte del capítulo 2. Ahora las palabras consoladoras de Dios lo han transformado. ¿Y qué sucede? Que Habacuc está orando y está rindiéndole todo a Dios. La oración es el reconocimiento de la soberanía de Dios. A veces nuestras oraciones empiezan un poquito ahí medio en queja, pero eventualmente nuestras oraciones son el reconocimiento de que Dios es soberano y que Él puede hacer todo como Él quiere. La oración en medio de la dificultad es aquello que nos fortalece, nos da las vitaminas para seguir adelante. Sucedió en la vida de Moisés, sucedió en la vida de Daniel,
sucedió en la vida de tantos en la Escritura y tantos a través de la historia. Sucedió con el propio Señor Jesucristo. En su hora más difícil está en Getsemaní. ¿Y qué está haciendo el Señor? Orando, entregándole todo a su Padre Celestial. ¿Cuál es el resultado? Él termina siendo fortalecido. De manera que reconocer la soberanía de Dios en este ejercicio que le llamamos oración nos ayuda tanto, porque no solo desvía nuestra atención de las circunstancias, nos ayuda a poner nuestros ojos en el Señor. Volvamos al ejercicio de esta persona que cae en un hoyo y que solamente una cuerda de un rescatista lo puede ayudar. Ok, si esta persona cae en el hoyo y su mirada está hacia abajo y nada más está enfocado en el hoyo, y en un aspecto simbólico, nosotros no solo a veces caemos en el hoyo, sino que nuestra ansiedad y nuestra desesperación por esto y por aquello nos hace andar como gallinas despescuezadas. ¿Alguien ha visto una gallina despescuezada? Para todos lados, ¿verdad? Ni para atrás ni para adelante, y no saben ni cómo, reaccionando nada más. Y a veces escarbamos más profundo el hoyo. Pero si una persona estuviera agachada viendo el hoyo, no pudiera levantar la mirada para ver la cuerda que le han lanzado, de la cual se puede agarrar y la cual eventualmente lo va a sacar de ese hoyo. Necesita levantar su mirada y poner su mirada en el rescatista y confiar en que esa cuerda se desprende de el rescatista. ¿Me logro explicar? La oración hace este efecto de quitar nuestra mirada en yo, lo que me está pasando, por qué Dios lo permite, por qué Dios a él sí le da y a mí no, por qué él dejó vivir a este y a mí no. Y entonces la oración nos quita la mirada de nuestro yo y de nuestra circunstancia y nos hace poner nuestra mirada en el Señor, y a partir de ahí es el primer paso al rescate y a la transformación. Habacuc tiene ahora sus ojos puestos en Dios. Cuando Habacuc tenía sus ojos puestos en la circunstancia, ¿por qué Dios no hace esto? ¿O por qué Babilonia? El resultado de poner sus ojos en él o en la circunstancia hace que Habacuc entre en desesperación, en dolor, en duda, en angustia. Pero en el momento en que él hace este ejercicio de poner sus ojos en el Señor, otra historia distinta sucede con el profeta. Escuchen esto, mis hermanos. La oración probablemente no va a cambiar tu circunstancia, pero te va a cambiar a ti. Y va a cambiar la forma en cómo ves las cosas. Y tras años de ver cómo Dios trata con nosotros, llegamos a las mismas conclusiones también. Dios está más interesado en cambiar nuestras vidas que en cambiar nuestras circunstancias. Segunda respuesta correcta de Habacuc ante la revelación de Dios es reconocer sus propias debilidades. Ahora acompáñenme al 3:2 y luego nos brincamos al 3:16. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Bríncate al 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Fíjate qué sucede después del punto y coma. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Ahora Habacuc está no solo orando, sino que ahora Habacuc está siendo, como dije ahorita, un Habacuc totalmente diferente. Ahora él está abrazando la voluntad de Dios. Ahora él no está luchando por lo que va a suceder, él está aceptando la situación. Y miren estas palabras, él dice: voy a estar tranquilo cuando estos terribles malvados vengan y nos pongan como trapo sucio. Yo voy a estar tranquilo, porque aunque yo esté en medio de todo eso, sé que Dios sigue estando en el trono y que el justo por la fe vivirá. Observemos ahora a un Habacuc no viendo el hoyo, sino viendo al Señor. Ya no se trata de él. Observen ahí nuevamente en este versículo que leímos, creo que es el 2.
3:2, Él les dice tu palabra, no dice nuestra circunstancia. El profeta ahora está diciendo, Señor, aviva tu obra, no está diciendo nuestra desgracia. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que al reconocer su debilidad, Habacuc está ahora siendo fortalecido por Dios. De la misma manera en que nosotros podemos reconocer nuestra debilidad ante el Señor, y el Señor nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? Vamos a profundizar más en esto en el mensaje número 5 de esta serie, pero en esencia, cuando tú eres débil, Dios es fuerte. Mientras menos hay de ti, más hay de Él. Reconocer nuestra debilidad delante de Dios permite que Él nos obre a través de nosotros, que Él nos fortalezca. Déjenme ver si les puedo ayudar con este ejemplo. Imagínense que la vecina de la esquina de su casa está tan contenta porque los New England Patriots ganaron su 7º Super Bowl. No puede ser cierto, 7, sí. Y está tan contenta la señora que pone un cartelón ahí. Y ya ven que a todo mundo le sale rico el menudo, porque todo cartel que ponen, rico, menudo. Sí, a todo mundo le sale rico, ¿no? Bueno, ¿o qué les gusta más, el menudo o el pozole? Levanten la mano los del menudo. ¿Ok? Levanten la mano los del pozole. Vamos a dejarlo en pozole por un voto que marcó la diferencia. La vecina está loca y va a regalar pozole a todo el que vaya. Pues ¿qué haces? Vas el domingo, ¿no? Antes del servicio con tu ollita, ¿no? Y estás formado en la fila, y cuando llega tu momento de servirte, ¿qué sucede? Que no te pueden servir porque tu olla está llena de lo que tú quieras, de frijoles crudos, del azúcar, de trastes, de tantas cosas. Y, oiga, pues ¿cómo quiere que le eche pozole si su olla está llena de cosas? Vacíela y luego se la lleno. ¿Cómo podemos ir a Dios para que Él sea fuerte en nosotros cuando queremos al mismo tiempo tener control de las cosas? Cuando estamos tan llenos de nuestra autosuficiencia, yo voy a hacer, yo voy a decir, yo voy a ir a esto, voy a ir con tal palanca, voy a ir con mi compadre a que me ayude, yo esto, nosotros aquellos. Yo soy mujer verdadera y las mujeres todo lo podemos. Y los hombres valientes también. Yo soy macho, yo aguanto toda la tribulación que venga. ¿Cómo puedes ir a Dios a que Él te haga fuerte? ¿Cómo puedes decir, ya no vivo yo, cuando sí vives tú? Y decir, Cristo vive en mí, cuando Cristo no va a vivir en ti, porque tú estás viviendo las cosas. Llévate ese mensaje de la olla de pozole por la eternidad, mi hermano. Ve a Dios y vacíate. Reconoce tu debilidad ante Él. Funcionó con Habacuc, ha funcionado con tantos otros. Tercera respuesta correcta. Habacuc reconoce la grandeza de Dios. Del 3:3 al 3:15, Habacuc está reconociendo ahora la grandeza de Dios. Y hay un asunto bien interesante que conecta estos dos puntos. Al reconocer nuestra debilidad, automáticamente estamos reconociendo la fortaleza de Dios. En una circunstancia no puede ser posible que Dios y nosotros seamos fuertes al mismo tiempo, o que Dios y nosotros seamos débiles al mismo tiempo. O uno es fuerte y el otro es débil, o el otro es débil y el otro es fuerte. Dios nunca va a ser débil. Entonces nosotros estamos en problemas. Al reconocer nuestra debilidad, automáticamente estamos reconociendo su grandeza. Sucedió con David. Este joven pastor escucha que un gigante está amenazando al pueblo de Israel, y observen la dinámica. Lo voy a mencionar muy por encima. David está indignado porque está amenazando al pueblo de Israel, y David dice, ese hombre está desafiando a Jehová de los ejércitos. Fíjense la terminología, las palabras de David. Él no está diciendo nos está amenazando yo. Él está diciendo está amenazando al Señor. Cuando David va y mata al gigante, es básicamente la conclusión de dos cosas. La fe de David, que el justo por la fe vivirá. Mi confianza en Dios me va a sacar adelante de cualquier cosa. Y la realidad
de que es Dios quien hace las cosas. En pantalla aparece 1 Samuel 17, 45, 46. Lo leo en Nueva Traducción Viviente. David está hablando al gigante. Dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Versículo 46. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. ¿Estás leyendo lo mismo que yo estoy leyendo? ¿Quién es el que conquistó a Goliat? ¿Quién es el que conquistó a Goliat? El Señor. ¿Y quién fue el instrumento? David. Cuando estamos erróneamente ubicados en cómo Dios trata con nosotros, nosotros pensamos que somos el fin y que Dios es el medio. Entonces, como la circunstancia cambia alrededor de nosotros, Dios, cámbiame, ayúdame, esto y esto, aquello. Pero cuando nosotros entendemos que Dios es el fin de todas las cosas y nosotros somos el instrumento, sucede esta verdad. Él nos llena de todo su poder y no es tu vida la que conquista las circunstancias. Es Dios quien conquista las cosas y eres tú el que hace estas cosas por el hecho de que el Señor está siendo reconocido como el único fuerte. Número 4, la cuarta respuesta correcta: reafirmar tu fe en Dios. Voy a leer desde el 3:16 hasta el 18. Dice: oí y se conmovieron mis entrañas, y a la voz temblaron mis labios, y pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada o de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cuando tú llegas a ese punto en el que tú le dices a la circunstancia por lo que Dios está haciendo en tu vida, la circunstancia no me va a decir a mí cómo va a estar mi ánimo. Aunque todo esté para el arrastre y de esta manera y de aquella manera, la circunstancia no me va a decir a mí cuál va a ser mi estado de ánimo. Por el hecho de que Cristo vive en mí, yo le voy a decir a la circunstancia que aunque todo esté mal, yo puedo decidir estar contento, yo puedo decidir estar tranquilo, porque es Cristo quien vive en mí. Amén. Me gusta ese amén. Sería bueno un buen aplausito para que se animen. Habacuc sabe lo que viene. Sabe que viene hambruna, sabe que Babilonia no va a respetar los sembradíos, ni va a sembrar tampoco. Va a agarrar las vacas que quiera, las ovejas que quieran. Van a hacer banquetes, van a despojar a los campesinos, van a matar a los que siembran. Habacuc lo sabe, pero él está diciendo que aunque no esté la bendición de Dios, Dios es suficiente. Dios es el que bendice, y a veces nos desubicamos. De manera que cuando Dios está con nosotros, tenemos todo lo que nosotros vamos a necesitar. Habacuc sabe que tarde o temprano el Señor lo va a rescatar. Es un proceso, Él lo sabe, y en eso está su confianza. La quinta respuesta correcta de Habacuc es esta: descanso en la fuerza de Dios. El 3:19, Habacuc llega a estas palabras: el Señor, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. Yo no sé si has visto en una película o que andes en el bosque, ver cómo corren los venados, brincan en las ramas y se desaparecen en un instante. Si no lo has visto, por lo menos viste Bambi. Y a veces nosotros queremos escapar de las circunstancias y no podemos. Pero cuando el Señor toma tu vida, cuando tú descansas en la fuerza de Dios, sientes que todo lo puedes. Ahora el proceso se ha invertido al otro lado completo.
Es el descanso en la fuerza de Dios lo que nos lleva a tantas verdades y tanta transformación. Y ese descanso es básicamente la consecuencia de los primeros 4 puntos que vamos mencionando. Reconocer la fortaleza de Dios, darle las cargas en oración, reconocer nuestra debilidad, fortalecer nuestra fe. Y Habacuc está viviendo por esta promesa: mas el justo por la fe vivirá. Y esto es todo para él. Es una promesa de la cual Habacuc se agarró con todas sus fuerzas, se agarró como si fuera la única cuerda que lo sacaría del hoyo en el que él estaba, y sabía que, como dije ahorita, iba a ser un proceso, pero él sabe que esta confianza en Dios lo va a sacar adelante. La justificación, la salvación es por fe, es una puerta, entramos a la salvación por fe, pero el resto de la vida cristiana lo vivimos por fe. La conclusión de todas nuestras vidas va a ser la forma en cómo fortalecemos nuestra fe para sobrevivir este mundo incrédulo. Y en eso consiste todo: la fe. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el justo vive por la fe, salvo por la fe, pero entra en avivamiento, fortalece su fe una y otra vez, cada vez que él o ella fortalecen su fe. Fortalecer tu fe es el pan diario. Cada uno tenemos diferentes luchas, algunos con condenación, algunos si son salvos o no, otros con la ira, otros con esto, otros con enfermedad. Cada cosa en este mundo nos quiere forzar nuestra cabeza a mirar hacia abajo, pero la fe, la esperanza en Dios forza todo nuestro ser a poner nuestra mirada en el cielo. Y estamos en una posición difícil. Dijimos semana pasada, no se trata de si vamos a sufrir o no. Vamos a sufrir, pero el cómo pasamos el proceso, el cómo fortalecemos nuestra fe, es la diferencia de todo. Habacuc, en conclusión, ha sido transformado por entender una verdad que se desprende del carácter de Dios. Es como si Dios hubiera tomado una parte de él, una joya, y se la hubiera mostrado a Habacuc, y el brillo de esa joya lo hizo quedársele viendo a esa hermosura. Y Habacuc no tuvo ojos ni mente para ver ninguna otra cosa más. Poner su mirada en el Señor hizo que el profeta ya no estuviera buscando porqués. El Señor lo hizo entender que ya no hay nada que temer, que el entrar en pánico no lo va a ayudar, que dudar lo va a hundir más en un hoyo. Ahora Habacuc sabe que Dios está obrando, que todo es en su tiempo, que todo viene por su gracia. Si el rabino Kushner hubiera entendido esto, hubiera pasado por un proceso de eso. Yo no digo que no fue así, no lo sé, solo es un pensamiento. Quizás el rabino Kushner estaría orando a Dios de una manera diferente. En lugar de preguntar por qué mi hijo Aarón murió a los 11 años, quizás él pudiera estar delante de Dios diciendo: Señor, gracias que me permitiste disfrutarlo por 11 años, porque pudiste no haberme permitido disfrutar nada. Tras ver mi maldad, realmente no merezco nada bueno. Y pasamos por dolor, y el dolor nos lleva a estas verdades. Es para su gloria, es en su tiempo, es a su manera. Así que el justo por la fe vivirá, y él está sentado en el trono. Llévate este pensamiento:
¿Cómo podemos los cristianos responder correctamente ante las dificultades? Ok. En medio de las dificultades, la fe y la confianza en el carácter de Dios son una cuerda que nos rescatará del hoyo de las dudas y la dificultad que nosotros estamos experimentando. Cierra tus ojos por un instante.